Muy buenas tardes, estimados participantes. Quien les saluda, la profesora Yosbeli Vázquez. A continuación, se va a desarrollar el contenido correspondiente a la unidad 2 de la asignatura Psicología de la Personalidad 1, la cual tiene como objetivo analizar los determinantes fijos y dinámicos de la personalidad para la comprensión del desarrollo del comportamiento humano. Los núcleos temáticos a desarrollar para esta unidad son los determinantes dinámicos de la personalidad, donde se va a profundizar en lo que son los factores motivacionales, afectivos, negativos y positivos, así como los cognitivos. Comenzamos con el planteamiento de hoy, partiendo de lo visto en la unidad 1, haciéndonos las siguientes preguntas. ¿Qué es la personalidad? ¿Qué aspectos abarca? Los contenidos que surgen a partir de estas interrogantes nos va a permitir dar respuesta a lo que son los determinantes fijos y dinámicos de la personalidad. Para comenzar, es importante que partamos de la idea de que la personalidad se ha considerado como la manera de funcionar estable que permanece a lo largo del tiempo y abarca los diferentes niveles de funcionamiento físico, cognitivo, emocional y conductual. Cuando hablamos de personalidad, también hablamos de rasgos, y estos rasgos son aquellos elementos característicos que nos permiten distinguir a una persona de otra. Es la individualidad. Cuando nos referimos al funcionamiento físico, esto tiene que ver con el hecho de que el aspecto físico tiene determinantes en la personalidad. Por una parte, se relaciona con las etapas del ciclo vital, donde hay un vínculo entre el aspecto físico y el desarrollo de la personalidad. Con respecto al funcionamiento emocional, se tiene la idea que las relaciones emocionales influyen en la formación de la personalidad y cómo el individuo supere estas etapas y las resuelva o no. Algunos autores como Sigmund Freud y Donald Winnicott, que son unos reconocidos psicoanalistas que pertenecen a los teóricos del área de la psicología de la personalidad, refieren que las primeras etapas de la vida forman la base de la personalidad adulta. En este punto nos estamos refiriendo a las teorías psicoanalíticas. De acuerdo a estas propuestas, se tiene una estructura básica de personalidad que depende de las relaciones primarias, es decir, las relaciones vinculares con las principales figuras de apego, llámese madre, padres y cuidadores. Ahora bien, con relación al aspecto cognitivo, se tienen los aportes de Jean Piaget y las etapas del desarrollo mental, en la cual postula que conforme el ser humano se desenvuelve, emplea esquemas que se organizan en operaciones mentales, los cuales se vuelven cada vez más complejos para organizar la información y entender el mundo externo. El desarrollo cognitivo va a la par del desarrollo emocional. Con respecto al aspecto conductual, esto se va asociando con los aspectos sociales y cómo el individuo se vincula con los otros. Ahora bien, de acuerdo a este planteamiento, la personalidad viene a ser el resultado de la interacción de los elementos físicos, emocionales, cognitivos y conductuales. El equilibrio de estos es lo que va a conformar la personalidad. Asimismo, la personalidad se considera como el resultado de una transformación
que ocurre en pequeños pasos, con base en el desarrollo del cerebro y en el aprendizaje en respuesta a los estímulos familiares, escolares, culturales y sociales. En otras palabras, puede expresarse que los elementos constitutivos de la personalidad son la constitución física, que son las características morfológicas, fisiológicas y bioquímicas que caracterizan al individuo. Son fundamentalmente heredadas. El temperamento o los aspectos emotivos de la personalidad, la inteligencia y el carácter moral o el conjunto de rasgos de personalidad relativamente perdurables que tienen importancia moral y social. Por otra parte, la personalidad viene a ser la suma del temperamento, es decir, lo innato, más el carácter, que está basado en el aprendizaje y el entorno social. En este sentido, se afirma que la personalidad está determinada por la herencia y el carácter. Hablemos en específico de estos dos aspectos, es decir, carácter y temperamento. Carácter es un término que usualmente se utiliza como sinónimo de personalidad. Se expresa a través de gustos, aptitudes, juicios de valor y formas de reaccionar. Está constituido por las emociones, la permanencia de las mismas y la actividad psíquica. Por su parte, el temperamento representa a la disposición innata a reaccionar de forma particular a los estímulos ambientales y está determinada genéticamente. Los fenómenos característicos de la naturaleza emocional de un individuo, incluyendo su susceptibilidad emocional, la fuerza y la velocidad con que acostumbran a producirse las respuestas, su estado de humor preponderante y todas las peculiaridades de fluctuación e intensidad en el estado de humor, considerándose estos pero predominantemente hereditarios. Y es lo que Alport definió como temperamento. En otras palabras, el temperamento representa esa disposición psicológica que se supone innata para responder frente al entorno de cierta manera y está presente desde la infancia. Incluye aspectos como la reactividad, es decir, la capacidad de estar alerta, la tranquilidad o la facilidad para calmarse tras un momento de rabia y la emocionalidad positiva o negativa que se refleja en la calidad del humor. La estabilidad en el temperamento va a depender del grado en el que ese rasgo es muy extremo en la infancia. Podemos decir que en la génesis de toda la personalidad, es decir, en su origen, se encuentran elementos de orden hereditario y elementos de origen ambiental. Podemos afirmar que el individuo no nace con una personalidad determinada, sino con cierta dotación que condicionará en parte el desarrollo posterior. Las condiciones heredadas se complementan y transforman a través de la experiencia, el aprendizaje, la educación y la socialización. Cuando hablamos de estructura de la personalidad, esto se refiere a los aspectos más estables de la misma. La influencia simultánea de lo hereditario y lo ambiental a través del tiempo y el espacio van dando origen a estos determinantes de la personalidad. ¿Cuáles son estos determinantes de la personalidad? Se tienen como determinantes los siguientes aspectos biológicos, y esto es la herencia y proporciona una constitución física, una dotación genética que es mediante los cuales el individuo va a captar al mundo y responder ante él. Los aspectos socioculturales son aquellos relativos al ambiente, el estatus y el rol social.
entendiéndose por estatus la posición o situación de un individuo en la jerarquía de prestigio de un grupo y que en un momento dado le será respetado. El rol viene a ser la estructura de necesidades, objetivos, creencias, sentimientos y actitudes, valores y conductas que los miembros de una comunidad esperan que debe caracterizar al ocupante de una posición. La personalidad de un individuo se halla moldeada por el rol y el estatus que ocupe en la sociedad, y ésta exige un comportamiento determinado en el individuo. Con respecto a los determinantes puramente psicológicos, se tiene al yo, que es definido como el factor unificador que vincula todas nuestras experiencias emocionales, nuestros hábitos, recuerdos, rasgos y valores, considerada por la teoría psicoanalítica, que es donde van a encontrar ricos aportes del concepto como la instancia mediadora consciente de las pulsiones del ello y superyo. Ahora bien, en este punto es preciso preguntarnos cómo se forma la personalidad. Recordemos la definición de Alport, que se refiere a este constructo como la organización dinámica dentro del individuo de aquellos sistemas psicofísicos que determinan sus ajustes únicos a su ambiente. De acuerdo a esto, la personalidad es de naturaleza cambiante. Es algo interno. Los sistemas psicofísicos son aquellos que dirigen y motivan la acción. La conducta y pensamiento son característicos y propios de cada individuo. Siguiendo esta propuesta, vamos a describir el desarrollo de la personalidad en sus aspectos fundamentales. De acuerdo a lo propuesto por el psiquiatra mexicano Ramón de la Fuente Muñiz, la personalidad viene a ser el resultado de una serie de operaciones mentales que consisten en, primero, construir la imagen de uno mismo. Segundo, dar significado al mundo, actuar, relacionarse con los demás y encontrar soluciones a problemas planteados por el entorno. Estos aspectos se explican en las 4 etapas que él propone de la personalidad como proceso. En primer lugar, tenemos el desarrollo del yo y del sentimiento de identidad. Segundo, se tiene la etapa conocida como desarrollo de una concepción significativa del mundo. La tercera etapa, conocida como de desarrollo de la conciencia y sentido moral. Y cuarto, la etapa del desarrollo de la autonomía y de la individualidad. Profundizaré en cada una de estas etapas para una mejor comprensión de este aspecto. Vamos a comenzar con la primera etapa, con respecto al desarrollo del yo y del sentimiento de identidad. El tener una imagen unitaria y significativa de uno mismo es una capacidad y una necesidad fundamental de los seres humanos. El recién nacido no se diferencia a sí mismo de su madre, ni de los objetos que lo rodean. Conforme crece y se desarrolla, una parte de su campo perceptual se va limitando y diferenciando del resto, constituyéndose así un núcleo primario, un punto de referencia en torno del cual sus experiencias son integradas. A expensas de este núcleo primario se desarrolla la noción del yo. Un primer ingrediente del yo es la noción de esquema corporal, la cual depende primero de la sensibilidad propioceptiva, que consiste en el envío al cerebro de los receptores periféricos de información sobre los límites y posiciones de los distintos segmentos del cuerpo. Otra condición que ayuda al individuo a percibir los límites físicos de su individualidad es la coordinación de sus movimientos oculares y manuales.
Simultáneamente al desarrollo de la imagen del yo físico, la noción psicológica del yo se afianza conforme el niño actúa con independencia creciente. Hacia los 3 años de edad, el niño puede distinguir con claridad el yo del no yo, es decir, el yo y el tú. La convicción de tener un yo, agente activo de la propia conducta, es una experiencia psicológica fundamental. El yo es una síntesis en la que intervienen sensaciones corporales, la imagen del propio cuerpo, el sonido del nombre, todo lo cual es conducente a la experiencia de uno como persona única y separada, en experiencia continua. El yo es también el resultado de experiencias de autonomía, de actualización de potencialidades en el proceso de diario vivir, ya no como miembro de un grupo social, sino como individuo. Con relación a la segunda etapa de la personalidad como proceso, que corresponde al desarrollo de una concepción significativa del mundo, podemos decir que correlativamente al desarrollo del yo y del sentimiento de identidad, el niño organiza progresivamente en su subjetividad una imagen significativa y coherente del mundo, que le va a permitir encontrar un lugar en él y un sentido para su vida. Cuando sus necesidades vitales han sido satisfechas, el niño presta atención al mundo. Primero, necesita orientarse en cuanto a los objetos y personas que lo rodean. La coordinación de los movimientos oculares con los manuales le va a permitir captar el mundo con la vista y apoderarse de él con las manos y de la boca. Esto es lo que Piaget denomina la etapa sensoriomotriz. A partir de los 3 años prevalece el pensamiento mágico asociativo. Gradualmente el niño descubre un mundo nuevo que está en oposición con su mundo imaginario, subjetivo, regido por la fantasía, el placer y el juego. El mundo nuevo es objetivo y real, que está regido, por lo contrario, por las leyes de la razón, el deber y el trabajo. El primero se relaciona con el pensamiento mágico. El segundo se encuentra de acuerdo con el pensamiento lógico. La distinción entre ambos mundos se logra de manera gradual y lentamente. Entre los 7 a los 10 años, el pensamiento lógico ha sustituido casi totalmente al mágico, lo cual puede apreciarse en los notables progresos a nivel intelectual y social. Su concepción del mundo es ahora lógica, estructurada, ordenada y concreta. Y puede decirse que por primera vez está en posibilidad de colocarse con actitud objetiva frente a sí mismo, frente a los demás, crear hipótesis y experimentarlas. El instrumento que tiene para el logro de la objetividad es la razón, la cual puede ser definida como la capacidad de comprender al mundo y de comprenderse a sí mismo. En la tercera etapa, que corresponde al desarrollo de la conciencia y del sentido moral, debemos comenzar definiendo la conciencia moral, la cual es la función de la personalidad que consiste en controlar los impulsos, las tendencias y las acciones propias con el sistema de normas éticas que han sido aceptadas como válidas. La conciencia tiene una función preventiva, que es la de reprimir o suprimir ciertos impulsos, y una función punitiva, que consiste en generar remordimientos y sentimientos de culpabilidad, los cuales suscitan impulsos restitutivos o autopunitivos. De acuerdo a lo señalado por Sigmund Freud, el proceso de incorporación de normas en el niño se inicia hacia los 5 años de edad,
Otros autores señalan que incluso esto puede iniciarse desde el momento en que la madre impone las primeras restricciones. Básicamente, se trata de un proceso de condicionamiento en el que ciertas formas de conducta son alentadas mediante recompensas, en tanto que otras son interferidas mediante la aplicación de sanciones. Algunos individuos que han estado sujetos en su infancia a un código austero e intransigente suelen desarrollar una conciencia débil y sobornable, en tanto que otros, sujetos a un código suave y tolerante, desarrollan una conciencia punitiva. Se afirma que en el primer caso, el niño no ha recibido suficientes gratificaciones, particularmente en forma de amor, como recompensa por la aceptación del código ético de sus padres. Lo que ocurre en el segundo caso es que los sentimientos agresivos del niño se mezclan en el proceso y son atribuidos por él a sus padres mediante un mecanismo de proyección. De este modo, el niño interpreta falsamente el código moral de ellos. Por otra parte, podemos afirmar que la conciencia está directamente relacionada con la del carácter. Los ideales y normas que tendemos a aceptar dependen de nuestra organización caracterológica. Por último, en lo que corresponde a la cuarta etapa de la personalidad como proceso, que es el desarrollo de la autonomía y de la individualidad, podemos decir que en función del proceso de crecimiento, que consiste en la actualización de sus potencialidades, el niño que madura y aprende se transforma desde su condición inicial de dependencia en un individuo autónomo, es decir, que depende de sí mismo. El nacimiento representa la interrupción de la simbiosis madre-hijo en un nivel biológico. Durante el primer año de vida, la relación más significativa para el niño es la relación con su madre o cuidadora. Su actitud hacia ella es esencialmente receptiva e incorporativa. La importancia de esta relación la explican las investigaciones realizadas por René Spix. Este psicoanalista exploró cómo afectaba la separación temprana de la madre durante los primeros 6 meses de la vida en los niños. Concluyó que la falta de protección, de afectividad y de apego podía conducir a la muerte, debido a lo que se conoce como depresión anaclítica o síndrome de hospitalismo que podrían sufrir algunos niños. Asimismo, reflexiona acerca de la forma en que esta vinculación madre-hijo, desde sus inicios, garantiza la supervivencia del niño y el desarrollo somático y psíquico de la personalidad. Cuando las necesidades del niño son satisfechas sin demora y en forma consecuente, el niño experimenta confianza. En su aspecto más elemental, la confianza puede definirse como la espera de que las necesidades serán satisfechas oportunamente, aun cuando el objeto que las satisface está ausente. Su opuesto, la duda, es un obstáculo grave para la continuidad del desarrollo. La reciprocidad o receptividad es la primera forma de relación que los seres humanos establecen con el mundo y tiene su raíz en la debilidad biológica inicial de la especie. Hacia el tercer año de vida, el niño ha desarrollado medios de comunicación, locomoción y control de sus funciones de eliminación, que se traducen por un incremento en sus sentimientos de poder y que representan pasos importantes en el logro de su autonomía. A la par, el niño se enfrenta a cambios en la actitud de sus padres. Comienzan las primeras prohibiciones y el establecimiento de límites. Estos se convierten en figuras de autoridad. En fase posterior, el niño que durante un tiempo se enfrenta a la autoridad de los padres la acepta,
y se identifica particularmente con el padre del mismo sexo. Esta identificación le permite incorporar normas, prohibiciones y metas parentales, así como resolver su conflicto con la autoridad. La progresión hacia la autonomía, cuya primera etapa es la ruptura de los vínculos que unen al niño con su madre en la infancia, continúa en la adolescencia y la edad adulta. Se trata de un proceso continuo en el que ciertos individuos son capaces de romper los vínculos primarios que los unen con la familia. Un gran número de individuos no son capaces de trascender estos niveles y permanecen en menor o mayor grado detenidos. Cuando el proceso no es interrumpido, lo que implica el desarrollo continuo de las propias potencialidades, el individuo logra un nivel máximo de autonomía, en el que sin embargo no se queda solo porque se siente firmemente vinculado a todos los demás seres humanos a través de su razón y el amor. Para concluir este tema, podemos señalar que la personalidad hace referencia a la forma de pensar, percibir o sentir de un individuo, que constituye su auténtica identidad y está integrada por elementos de carácter más estable y elementos cognitivos, motivacionales y afectivos más vinculados con la situación y las influencias socioculturales, y por tanto más cambiables y adaptables a las peculiaridades características del entorno que determinan en una continua interacción e interdependencia la conducta del individuo. Tanto lo que podemos observar desde afuera o conducta manifiesta como los nuevos productos cognitivos, motivacionales o afectivos que entrarán en juego en la determinación de la conducta futura. La tarea de la psicología de la personalidad consistiría en investigar las características funcionales de cada uno de los sistemas para descubrir las diferencias en su manera de actuar y poder así estudiar las interacciones entre ellos, que son las que definen la personalidad de cualquier ser humano. Cierro mencionando algunos de los rasgos de la personalidad madura. Manejo emocional, se refiere a la capacidad para gestionar de una manera efectiva y asertiva sus emociones. La objetividad, que esto implica tener una perspectiva de lo que se desea en la vida. Autonomía, que es esta habilidad para actuar desde su propia individualidad y sin dependencias. La seguridad en sí mismo, una visión amplia del mundo, capacidad de reflexión que tiene que ver con un adecuado desarrollo cognitivo, criterios, sentido ético, que tiene que ver con el desarrollo adecuado de la tercera etapa de la personalidad como proceso. Debe tener una persona madura, armonía sexual, es decir, actuar en coherencia entre su identificación de género y cómo se identifica con este, la libertad, un sentido de responsabilidad y de autorresponsabilidad por sus emociones, por sus pensamientos y por su comportamiento, manejo por objetivos, que esto se asocia al tener un propósito de vida, manejo de la frustración, y esto está altamente asociado a la capacidad de tolerar frustraciones ante las adversidades, sentido del humor y capacidad de amar. Una de las referencias para este tema es el artículo Temperamento, carácter y personalidad, una aproximación a su concepto e interacción, disponible en la revista Complutense de Educación y que se encuentra dentro de los recursos de consulta de la unidad 2. Con esto damos fin a esta clase correspondiente a la unidad 2 de Psicología de la Personalidad 1. Muchas gracias por su atención.